Esta semana, en DGII 360, expertos internacionales, organismos multilaterales y autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos analizaron los grandes desafíos de la transformación digital y el futuro de las administraciones tributarias. En esta edición tendremos las participaciones de importantes expositores como Emmanuel de la Cruz, asesor de la DGII, Misael López, gerente de Tecnología, Información y Comunicaciones, y José Ruiz, encargado del Departamento de Sistemas de Apoyo a Fiscalización, Análisis y Oficina Virtual, quienes abordaron la visión estratégica de la DGII en materia de transformación digital, gobernanza de datos y modernización de los servicios tributarios. Además, conoceremos los planteamientos de Claudia Vargas, jefa de la División de Administración Tributaria e IVA de la OCDE, sobre la transición hacia la facturación electrónica, así como los aportes de Mónica Calijuri, especialista principal de la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, y Dalmiro Morán, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, quienes analizaron el impacto de la inteligencia artificial, la modernización institucional y los nuevos desafíos tecnológicos que enfrentan las administraciones tributarias de la región. Saludos amigos televidentes. Desde la 60ª Asamblea General del CIAT, les presentamos las noticias de esta semana. Con el objetivo de mantenerse actualizados sobre el nuevo marco normativo establecido en la Ley 47-25 y su reglamento de aplicación 52-26, colaboradores de la Dirección General de Impuestos Internos participaron en una capacitación impartida por técnicos de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En la apertura de la jornada formativa, la subdirectora jurídica de la DGII, Juanita Canahuate, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, resaltaron las mejoras tecnológicas para agilizar los procesos de compras en la administración del Estado. Ciertamente hay una herramienta nueva y las herramientas hay que saberlas usar para que sean efectivas. De lo que se trata es de que aprendamos a usar la herramienta que tenemos. Es una herramienta que robustece el sistema, robustece la transparencia, la confianza en el sistema. Toda institución pública debe realmente integrar lo que es ese sistema de transparencia de contrataciones públicas. Estamos dando los pasos para una transformación profunda del sistema de contrataciones. La nueva ley no vino a modificar artículos, no vino a agregar disposiciones nuevas, vino a generar las condiciones normativas para la transformación del sistema de contrataciones. En otro orden, por motivo de la celebración del Día de las Madres, la psicóloga clínica Claudia Simó impartió la charla El Poder del Bienestar Femenino a colaboradoras de la DGII. La actividad tuvo como objetivo concientizar sobre la importancia de la salud y el bienestar integral de las madres. Durante el encuentro, Simó motivó a las participantes a priorizar el autocuidado, romper con estereotipos poco realistas y fortalecer su crecimiento personal más allá del rol materno, promoviendo así una vida más equilibrada y saludable. Por otro lado, con la participación de los miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, la DGII dejó instalado en el segundo piso de su sede central el buzón físico de denuncias ciudadanas, una herramienta creada para facilitar un canal accesible y confidencial para la recepción de denuncias y fortalecer la ética institucional. Durante la inauguración, el coordinador ejecutivo de la comisión y encargado del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública, José Fernández, destacó que el buzón busca prevenir irregularidades y reforzar la confianza entre la ciudadanía y el Estado. En la actividad participaron, además, los subdirectores Guarionés de la Cruz y Hanle Gutiérrez, así como el coordinador de gabinete, Héctor Ureña, Marvin Cardosa, coordinador general de la comisión, entre otros directivos y colaboradores. En las noticias económicas de esta semana,
El Banco Central informó que el indicador mensual de la actividad económica, conocido como IMAE, registró un crecimiento promedio acumulado de 4.0% durante los primeros 4 meses del 2026, superando el 2.7% alcanzado en igual periodo del año anterior. De manera particular, en abril, la economía dominicana presentó una expansión interanual de 3.8%, por encima del 1.7 registrado en abril de 2025. El organismo explicó que este desempeño estuvo impulsado por el crecimiento de sectores como minería, construcción, agropecuaria y manufactura, tanto de zonas francas como local. Asimismo, destacó el dinamismo de actividades de servicios como enseñanza, intermediación financiera, hoteles, bares y restaurantes, salud, transporte, almacenamiento y otros servicios de mercado. En otro orden, el Banco Central proyecta que los ingresos del sector turístico dominicano superarían los 12.500 millones de dólares al cierre de 2026. Mediante un informe, señala que entre enero y marzo el país recibió más de 3.7 millones de visitantes entre turistas y cruceristas. Además, que en marzo el país superó por primera vez los 900.000 turistas aéreos en un solo mes, impulsado por el crecimiento del mercado europeo, especialmente de Alemania, Francia y Reino Unido. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límite para la presentación y pago de tus obligaciones. El viernes 5 de junio es la fecha límite para el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia, impuesto de casinos, impuesto sobre máquinas tragamonedas. Nos trasladamos ahora a uno de los temas centrales de esta asamblea del CIAT, la transformación digital de las administraciones tributarias y la necesidad de construir instituciones más ágiles, inteligentes y centradas en el contribuyente. En este bloque escucharemos las intervenciones de Emmanuel de la Cruz, asesor de la DGII, Misael López, gerente de Tecnología, Información y Comunicaciones, y José Ruiz, encargado del Departamento de Sistemas de Apoyo a Fiscalización, Análisis y Oficina Virtual, quienes abordaron temas vinculados con gobernanza de datos, innovación institucional y el uso de herramientas digitales para fortalecer los servicios tributarios y los procesos de control fiscal de la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando hablamos de visión, es porque en la DGI hemos adoptado y asumido la transformación digital como un eje estratégico, alineado a nuestro plan institucional. El objetivo es claro: replantear cómo diseñamos y gobernamos nuestra base tecnológica para sostener los servicios cada vez que son más digitales. Todo esto sin perder de vista lo más importante: servir mejor al contribuyente y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones de manera más simple, ágil y confiable. Alineación al plan estratégico institucional. Nuestro plan estratégico tiene como eje dedicado y exclusivamente este tema. El eje 4, que se enfoca en el fortalecimiento tecnológico y la transformación digital. Servicios centrados en el contribuyente. Esto se traduce en servicios más ágiles, más seguros y más centrados en las necesidades del contribuyente. Esa es la brújula que guía todo lo que hacemos en materia tecnológica. Nuestra visión hacia el 2028 es construir una administración tributaria digital, segura y centrada en el contribuyente, que mejore tanto la experiencia del ciudadano como la nuestra en la institución. El plan 2025-2028, colgado en nuestro portal,
prioriza 3 cosas. Primero, la adopción de tecnologías avanzadas e innovadoras. Segundo, el fortalecimiento de la seguridad de la información. Y tercero, acciones robustas en ciberseguridad institucional. Esto se alinea perfectamente con lo que el CIA promueve a nivel regional. La transformación digital va mucho más allá de la factura electrónica. Aunque la factura electrónica ha sido un hito importante en América Latina y el Caribe, es solo una etapa del proceso. Los estudios del CIAP destacan que la necesidad de avanzar hacia analítica de datos, interoperabilidad entre sistemas, automatizaciones inteligentes y servicios digitales competentes. Nuestra visión 2028 es clara: construir un ecosistema tecnológico robusto y sostenible. Queremos incorporar soluciones que sirvan de base para una administración tributaria digital, segura y capaz de adaptarse al cambio. Reconocemos que la tecnología es un habilitador clave, pero su impacto real depende de buena gobernanza de datos, el fortalecimiento de nuestras capacidades internas y de una gestión de cambio efectiva. La infraestructura como habilitador estratégico. Y aquí llegamos a un punto fundamental. La infraestructura tecnológica no es un tema técnico nada más. Es un habilitador estratégico de la administración tributaria moderna. Cuando hablamos de modernización, hay 2 momentos clave en nuestra historia. El primero fue en 2008, con la reconstrucción de nuestro centro de datos. Esto marcó un antes y un después de la disponibilidad de nuestro sistema y el de la seguridad de la información. Y básicamente pasamos de tener un cuarto con servidores a estructurar un data center. El segundo momento fue en el 2024, con una modernización integral que incluyó un diseño moderno de contención de pasillo frío, el reemplazo de plataformas que estaban obsoletas, la consolidación de capacidades de almacenamiento, alta disponibilidad en la capa eléctrica, con baterías de litio, generadores redundantes, entre otros. Estas mejoras posicionaron nuestro data center en una categoría Type 3. Para los que no están relacionados con el término, un Type 3 categoriza un data center con una alta disponibilidad de un 99.98%. Es un estándar utilizado en la banca y instituciones con servicios críticos. Esto nos permitió fortalecer las capacidades base para responder con estabilidad, incluso en momentos de alta demanda, asegurando la continuidad de servicios como son los de la oficina virtual y la facturación electrónica. La infraestructura en nube. Esta infraestructura que posiblemente muchos de nosotros decíamos en algún momento que los proveedores de servicios de nube querían forzarnos, hoy en día vemos que se ha convertido en un componente estratégico para soportar la escalabilidad y resiliencia organizacional. Por consiguiente, la nube por sí misma no se convierte en un sustituto de la infraestructura en premisa, sino que apalanca a nuevas innovaciones. Y un ejemplo de esto es cómo en este panel del CIA toda esta semana hemos venido hablando de la inteligencia artificial. Hay una realidad, y es que en nuestra infraestructura local no es posible soportar estas grandes demandas de procesamientos y GPU que demanda la inteligencia artificial hoy en día. Ahora bien, existen modelos híbridos que permiten a las organizaciones en todo el mundo y principalmente a las administraciones tributarias a lograr la consecución de sus objetivos en materia de infraestructura tecnológica. ¿Y cuál es el consejo aquí? El consejo es coger lo mejor de los dos mundos. Aprovechar
la infraestructura que tengo hoy en día en premisa y apalancarme con aquellas condiciones o habilidades que me da la infraestructura en nube. Hay miedos, retos que tenemos todas las administraciones tributarias, no importa el tamaño, no importa los números que tengamos en materia de recaudación, todas sufrimos lo mismo, y es la gobernanza y clasificación del dato. Como hablaba nuestra compañera del panel, representante de Brasil, muy bien hablaba que hay ciertos datos que no pueden ser publicados en nube, porque la ley de su país, y es el mismo caso, leyes nuestras de cada uno de los países de ustedes, nos prohíbe pues colgarlos allí. Y ahí vienen grandes retos que tendremos que afrontar en los próximos años, en los próximos meses, y que le estaré hablando más a detalle en lo adelante. Por consiguiente, la nube no sustituye bajo ningún concepto la infraestructura en premisa. Nosotros como instituciones relacionadas a las recaudaciones de impuestos somos infraestructuras tecnológicas críticas. ¿Y qué significa esto? Cuando los gobiernos clasifican sus instituciones sobre el nivel de criticidad que tienen, cada una de nuestras administraciones tributarias quedan en el top 3. Y se preguntarán, ¿ustedes por qué? Y es que la recaudación de los países significativamente mejora la calidad de vida de la gente. ¿Y cómo se mejora la calidad de vida de la gente? Recaudando más y mejor. Entonces, eso contribuye a que nosotros podamos enfocarnos en el porvenir y cómo vamos a ser cada vez más y más resilientes. Hay varios modelos de despliegue, como hablaba nuestra compañera, que son el modelo de nube pública, en donde yo comparto un site o un tenant en Internet, en un proveedor de servicios, y básicamente aquí la flexibilidad y la seguridad es más reducida. Está también el tema de nube privada, donde yo tengo una porción de servicios en nube únicamente establecidas para mí, donde más nadie puede ahí converger, y la nube híbrida, que me permite un tema de escalabilidad y flexibilidad, pero también de costos, porque adopto mecanismos o aplicativos en nube privada, pero también en nube híbrida. Todas las administraciones tributarias tenemos objetivos comunes, tenemos planes, estrategias y visiones digitales, pero el verdadero desafío no es simplemente definirlas, sino ejecutarlas de forma sostenida y con impacto público. Hay una frase acá: la transformación digital no es digitalizar el proceso, es cambiar cómo el Estado sirve, decide y genera confianza. Todas las administraciones, prácticamente, comparto con ustedes cómo vamos convirtiendo en la DGI nuestra visión digital en resultados, poniendo al contribuyente en el centro y fortaleciendo la confianza en la administración tributaria. En la DGI entendemos que la tecnología por sí sola no transforma instituciones. Este proceso movemos la estrategia al impacto real. Aprendimos y creemos que puede ser útil nuestra experiencia también para otras administraciones de la región. Todas nuestras administraciones enfrentan el mismo desafío público: más complejidad, más expectativa ciudadana y, no menos importante, menos tolerancia al error. Durante años, muchas estrategias digitales quedaron en planes bien diseñados, pero con dificultades para ejecutarse de forma concreta y sostenida. Nuestra principal lección ha sido clara: estrategia sin ejecución no genera un valor público. Por eso, nuestro foco no es qué queremos hacer, sino cómo podemos lograrlo. Para la DGI, la facturación electrónica
fue el punto de partida. No fue simplemente un proyecto tecnológico, fue un cambio en la relación con el contribuyente. Al simplificar y estandarizar el cumplimiento, eliminamos barreras, ampliamos la base formal y construimos una fuente de datos confiables sobre la cual se sostiene todo el modelo de evolución de transformación digital posterior. Simplificar para formalizar, facilitar el cumplimiento, integrar a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas al ecosistema digital. Aprendimos que cuando el cumplimiento es simple, la formalización aumenta y la confianza se fortalece. Eso fue nuestro punto de partida, no nuestro objetivo final. Con datos estructurados como resultado de la implementación de la facturación electrónica, el siguiente paso es convertirlo en inteligencia tributaria. Con el apoyo de herramientas, estamos pasando de controles masivos a controles focalizados y de la redacción hacia la prevención. La IA no sustituye los criterios humanos, lo potencia y optimiza los recursos institucionales, porque la digitalización genera datos, pero los datos por sí solos no generan decisiones. El verdadero salto ocurre cuando pasamos del dato operativo a la inteligencia aplicada. Vamos cambiando el enfoque, no fiscalizar más, sino mejor, con focalización y prioridad. Esto nos permite que los recursos públicos sean aprovechados con mayor efectividad y mejorar la percepción y equidad del sistema. La transformación digital se vive en los canales de asistencia. Estamos en un proceso de mejora continua, incorporando autoservicio, atención continua y personalización, no solo para facilitar trámites, sino también para formar a contribuyentes más informados y responsables. Cuando el ciudadano entiende su comportamiento fiscal, mejora el cumplimiento y la confianza. ¿Qué es Revísame? Es una aplicación de la Dirección General de Impuestos Internos que te permite verificar con confianza las bebidas alcohólicas y cigarrillos comercializados en la República Dominicana. Puedes descargarla gratis en la tienda de Android y Apple. Además, puedes verificar los productos enviando un mini mensaje al 7876 con el código alfanumérico de la etiqueta o ingresando al portal www.revisame.com.do. Dominicana Revisa, Dirección General de Impuestos Internos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. En esta parte del programa conoceremos la participación de Claudia Vargas, jefa de la División de Administración Tributaria e IVA de la OCDE,
quien compartió una visión internacional sobre la transición hacia la facturación electrónica, los retos regulatorios que enfrentan los países y las tendencias que actualmente marcan la evolución de estos sistemas a nivel global. ¿Qué es entonces la declaración digital continua de transacciones? Para esto empecemos por pensar o por reflexionar sobre los antecedentes. ¿Qué llevó a este reporte? Y cómo pues, varios hallazgos, empezando por el reconocimiento de las tendencias globales, como la transición a la automatización por parte de gobiernos de todo el mundo, que están dejando atrás las declaraciones fiscales manuales y periódicas, cambiando sus sistemas, cambiando la forma en que interactúan con los contribuyentes, ofreciendo mayores herramientas tecnológicas de servicio al contribuyente, y cómo principalmente algo que caracteriza a las entidades, a las administraciones tributarias, es que tal vez son de las entidades gubernamentales que reciben y obtienen la mayor cantidad, el mayor volumen de información, y que esto implica el reporte de información por parte de contribuyentes y de otras entidades de forma automática y continua. También la facturación electrónica ha sido clave en toda esta transformación, y no solamente para la administración tributaria, en la medida en que le permite tener una mayor información casi en tiempo real de las transacciones, obtener información para analizar el comportamiento de los contribuyentes, las tendencias, las transacciones, qué está pasando en la economía, pero también para las empresas. Lo que hemos visto desde la OCDE es cómo las empresas también, si bien en un primer momento se veía la facturación electrónica como una carga, donde las empresas tenían que cambiar sus sistemas y demás, realmente ha sido parte de la forma en que las empresas también han sentido la necesidad y la importancia de transformarse digitalmente. Como ya la facturación electrónica no se ve solamente como un cumplimiento tributario, sino como una herramienta para la operación misma de los negocios de los contribuyentes. Ahora, ¿qué entonces es DCTR? Es requerir que las empresas transmitan datos transaccionales directamente a las autoridades tributarias en un formato estructurado y legible por máquina, en lugar de, por ejemplo, enviar un resumen de transacciones de manera mensual. Y aquí, como observamos en la pantalla, hay básicamente dos modelos principales. Uno que es la transmisión de las facturas, o sea, la factura completa es enviada, el archivo de la factura electrónica compartido directamente con la administración tributaria, y un segundo modelo donde lo que se transmite son datos, el envío de un reporte de un subconjunto específico de los datos transaccionales. Y el DCTR tiene un objetivo estratégico más allá del cumplimiento. Primero, en materia de gestión de riesgos, y es válido mencionar que los gobiernos utilizan estos sistemas principalmente para detectar errores y fraudes, pero también promueve, como les decía, el desarrollo tecnológico empresarial, y en particular de sistemas claves dentro de los negocios como son la contabilidad y el aprovisionamiento. Y otro punto muy importante es que la digitalización reduce el riesgo de errores en comparación con la introducción manual de información, y esto asimismo mejora la calidad de la información. Y como han oído durante esta conferencia, la calidad de la información, la mejora de la calidad de la información, así como la obtención de esta información de una manera casi en tiempo real, es fundamental para todos los procesos que desarrolla la administración tributaria. Estos sistemas de DCTR vienen siendo introducidos o implementados por muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, hemos detectado, y el reporte que les presento hoy y que les voy a dar después el link para que puedan bajarlo y analizarlo y estudiarlo a profundidad,
es que hay algunas limitaciones o algunos problemas, porque estos sistemas se han venido desarrollando de manera no estructurada o de manera no heterogénea. Hay una falta de uniformidad que aunque se viene desarrollando en diferentes países del mundo y en todas las regiones, es una limitación porque cada país tiene su estructura, tiene sus estándares, y esto genera un problema también para las empresas, para los contribuyentes, y lo mencionamos aquí como la analogía del enchufe, donde las empresas que están operando en muchísimos países del mundo tienen y además un problema que aplica tanto para grandes empresas como para pequeñas empresas. Pensemos en las pequeñas empresas que precisamente la tecnología, la digitalización les está abriendo una puerta muy importante para poder expandir de una manera menos costosa sus mercados. Pero llegan a los diferentes países, a los diferentes mercados, y necesitan un tipo de enchufe diferente para poder entrar, donde tienen entonces que adaptar sus sistemas, adaptar su forma de reporte, su contabilidad, además, para poder cumplir con los diferentes requisitos que cada país propone o establece. Esa complejidad entonces pues lleva a analizar llevó a analizar al grupo 9 al grupo de trabajo 9 de la OCDE, qué más podía hacer, cuál era la importancia de este tema, de poderlo hacer interoperable, de apoyar a los países en su adopción o en su ajuste. Y el Comité de Asuntos Fiscales inició un proyecto entonces a través del grupo de trabajo número 9 para elaborar un conjunto de consideraciones sobre el diseño y la política de estos sistemas para su implementación o reforma de mandatos de CTR, y buscando que se genere una mayor consistencia. Siguiendo estos lineamientos, el informe es realmente un manual práctico para las administraciones tributarias. Presenta opciones para ayudarlos, presenta diferentes experiencias de los países que ya han adoptado sistemas de CTR, opciones para ayudarlos a identificar y evaluar cuáles son las mejores alternativas técnicas para diseñar, gestionar, implementar un sistema de CTR, y también teniendo en cuenta la prioridad clave de la coherencia internacional. También es importante resaltar que este documento no fue desarrollado solamente por países OCDE, miembros o delegados del grupo número 9, sino también con países de la OCDE, con países socios y partes interesadas del sector privado, incluidos los proveedores tecnológicos y expertos fiscales. Y en este punto quiero resaltar lo que hemos evidenciado desde la OCDE, es la importancia de poder tener a todas las partes interesadas participando en estas discusiones. El sector privado es fundamental para poder determinar si lo que se está haciendo en la teoría, los desarrollos y los diseños van a funcionar en la realidad. Si la carga para las empresas es algo que se puede manejar y puede en consecuencia hacer una realidad este reporte, y es viable establecer estos requisitos de DCTR. También es importante tener en cuenta que este reporte no establece estándares. Cada país es absolutamente libre de determinar la opción, si lo quiere implementar, si quiere implementar sistemas de CTR y cómo implementarlo, y es fundamental, y dentro del reporte uno de los puntos que se menciona es hacer el análisis, la importancia de que cada jurisdicción pueda hacer un análisis juicioso de sus capacidades, de su sistema tributario, de su estructura institucional y legislativa, para poder determinar si el sistema de CTR es el más adecuado para los objetivos que quiere implementar o a los que quiere llegar, o si hay algunas otras alternativas que podrían funcionar mejor.
En este slide vemos la estructura de los diferentes pilares que se encuentran dentro del reporte, los diferentes elementos que una jurisdicción consideramos debe tener en cuenta al establecer el sistema de CTR, o como les digo, los que ya existen, poder revisar si se necesitan ajustes para que opere de manera más efectiva. El primero, entonces, es el enfoque estratégico. Es fundamental determinar los objetivos de política al establecer o modificar un mandato de CTR. Identificar objetivos claros, que comúnmente empieza o tiene un elemento principal como el combatir el fraude en el IVA y mejorar la eficiencia administrativa, pero el DCTR no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta, y por eso es fundamental que se establezcan cuáles son los objetivos que se quieren lograr con la implementación de un sistema de estos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. La modernización tributaria también implica enfrentar nuevos desafíos asociados al uso de tecnologías emergentes, inteligencia artificial y análisis masivo de datos. En este bloque tendremos las intervenciones de Mónica Calijuri, especialista principal de la División de Gestión Fiscal del BID, y Dalmiro Morán, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, quienes analizaron el impacto de la inteligencia artificial, la transformación digital y los nuevos modelos tecnológicos aplicados a la gestión tributaria en América Latina y el Caribe. Las administrações tributárias, não, e trabalhando desde o BID, apoiando não, em os processos e programas de modernização de administrações tributárias, hoje temos, creio que, 9 processos, 9 países em programas de modernização de administrações tributárias em América Latina e também em Caribe. E todos nos estão perguntando, queremos utilizar inteligência artificial, não? E queremos utilizar em especial em alguns processos tributários, entre eles a fiscalização. E aí vamos, qual é a promessa não, que temos para essa utilização e qual é o risco não, que involucra não, a utilização da inteligência artificial? Vemos o seguinte, inteligência artificial pode fortalecer a fiscalização? Por supuesto. Todos que estamos aqui passamos por diversas fases de modernização e incorporação tecnológica em nossos dia a dia, em o que hacemos no dia a dia. Alguns começaram com a máquina que todavia, a máquina de escrever que todavia não era a elétrica, que era a manual, como é meu caso. Outros que já nasceram na década de 90 passaram, já começaram a vida com a internet, pero todos incorporaram em algum momento de suas vidas tecnologia, não para o trabalho ou em seu dia a dia. E a inteligência artificial, eu entendo que é uma ferramenta mais que vai incorporar-se nas administrações tributárias em algum momento, agora, não, ou um pouco mais adelante, pero vai ser parte das administrações tributárias. E, por supuesto, pode fazer uma seleção mais precisa, essa é a promessa, não? Uma detecção de inconsistências, priorização de riscos de uma forma muito mais efetiva, análise a uma escala não mais grande, apoio a funcionários não em seu dia a dia, pero, por supuesto, pode afetar outras dimensões. Direitos que Cristina já ha comentado, a percepção de justiça, confiança pública, em especial a confiança pública, e a legitimidade do poder fiscal também.
E nesse âmbito, não, e com essas dos componentes, vemos que a IA pode ampliar a capacidade do controle da administração tributária, pero também ela alcance do poder fiscal. E aí que vem todo o cuidado, não, que temos que ter. Bem, e por que todos querem usar IA? Porque passamos por um processo de digitalização em las administrações tributárias. E a fatura eletrônica, assim como está afuera, não, que há muita coisa sobre fatura eletrônica, não, e também nas apresentações que antecederam no dia de ayer, hablamos muito que temos as facturas eletrônicas, temos declarações pré-alienadas, temos dados de terceiros, pero todavia nas administrações, em muitas de elas, falta a capacidade para explotar os dados. Empieza por a qualidade de los dados, que algumas, a qualidade todavia não é totalmente fiável, tá? E a outra que não temos uma capacidade interna, seja de conhecimento de funcionários ou seja de ferramentas para explotar. E pode apoiar na explotação desses dados? Pode, pero há que pensar primeiro quais são os dados que temos, porque tudo isso vai influenciar em como vai sair a resposta. Por quê? Porque vai trabalhar com os dados, não? Então, qual vai ser a resposta que IA pode agregar nessa capacidade analítica das administrações tributárias, em especial com a fiscalização tributária? Pode auxiliar na detecção temprana, na priorização, na seleção, gestão de casos também, e esse apoio, incluso às declarações pré-alienadas. Há múltiplas utilizações para IA em administrações tributárias. E vemos que essa utilização, ela não é marginal. Aqui há um dado que, o último dado é de 2023, tomei esses dados da publicação da OECD, que todas as instituições que estão aqui, as multilaterais também colaboram, não? Com isso, e as administrações provendo a data à OECD. Em 2023, temos 69% de administrações que diziam que já estavam utilizando IA. Não significa que todas estavam utilizando IA generativa. Eu creio que a maioria não estava em 2023. Pero estava utilizando dentro das etapas, inclusive que Cristina comentou, utilizando algoritmos, utilizando machine learning. Todavia, não creio que IA generativa, assim, essa amplitude de 69%, pero temos aí 24% que dizia, não estou, todavia, pero quero utilizar com maior profundidade. Isso já não vem desde agora, já vem há muito tempo que se está utilizando IA em alguma proporção, não em alguma das etapas também de desenvolvimento de IA. E essa expansão se observa especialmente em serviço ao contribuinte. Ayer vimos apresentações falando não sobre chatbots, não, e perguntas e respostas, e todos interno ou externo que já estamos utilizando, assistentes virtuais e todos. Pero, em região de risco, aí esse é o tema um pouco mais sutil, não, em la utilização, e que demanda, não, requer de nós outros um cuidado um pouco mais, assim, mais amplo, não, em la utilização de IA. Por quê? Porque em algum momento vamos ter que explicar, não, como foi feita uma determinada seleção. Bem, também vemos que se está apoiando muito o trabalho dos funcionários. Não, desde o BID estamos apoiando em pilotos, vamos falar um pouquinho depois, em marco de uso de IA e algumas outras coisas, pero o apoio ao funcionário também. Algumas administrações não permitem que se haga, não é o download de nenhuma ferramenta de IA em suas computadoras. Isso estamos vendo, pero isso não significa que os funcionários não estão utilizando em suas computadoras privadas IA para fazer algum tipo de serviço. Algumas já incorporaram, já têm sua própria IA incorporada dentro dos seus sistemas, algumas todavia não. Pero não há como negar que IA como agiliza, não? Y hace más productivo algún tipo de trabajo también. La principal brecha o diferencia es el impuesto a la renta sobre las personas físicas, y esa diferencia, que está relacionada con la debilidad recaudatoria del impuesto, responde a una serie de factores que no vamos a entrar en detalle en esta reunión porque demandaría muchísimo más tiempo, pero se conjugan factores normativos propios de la legislación con factores estructurales. De la suma de todos estos factores tenemos
Dentro de ellos, el nivel de incumplimiento que, según las estadísticas que teníamos de un estudio anterior que la CEPAL había impulsado ya hace más de 15 años, también aplicando una metodología estándar y armonizada, teníamos noción de que el nivel de incumplimiento era elevado en la mayoría de los casos. Entonces, a pesar de eso, las estimaciones a nivel regional son muy escasas, son discontinuas, y entonces esa fue la principal motivación que llevó al equipo de la CEPAL a encarar este tipo de estudio, con dos objetivos fundamentales. Uno, observar las estimaciones y la magnitud del problema, y sobre todo diferenciar entre tipos de contribuyentes, y eso se vincula con la temática de este panel, y los distintos riesgos de cumplimiento que tiene cada uno de los contribuyentes, y qué pueden hacer los países para abordar este problema, específicamente en el impuesto sobre la renta. Algunas cifras para mostrar esto. La principal diferencia en las estructuras tributarias, como pueden ver ahí, excluyendo las contribuciones sociales, es el impuesto sobre la renta de personas físicas, donde los países desarrollados en promedio recaudan 4 veces más que los países de la región. Ahora, este nivel el problema del incumplimiento, en realidad, y con esta lámina lo podemos ver, no es un problema que afecta solo a los países de la región, afecta incluso a países desarrollados. Por supuesto, en menor magnitud, pero donde la brecha también se estima como significativa. El incumplimiento no explica de ninguna manera la brecha que existe entre los países de la región y los países desarrollados. Y ahí luego voy a hacer algún comentario final. Ahí ustedes pueden ver que cuando comparamos para cada país la recaudación potencial con la observada, lo que ustedes ven como más significativo o mayor, que se ve más clarito en el gráfico, es la parte que corresponde a trabajadores independientes. Y también una particularidad en estos casos, por lo menos en estos casos analizados, estos 5 países, es que en muchos de los países de la región lo que sucede es que a veces los trabajadores independientes, propiamente dichos, tienen una relación cuasi de dependencia, son cuasi asalariados, pero que tienen una relación contractual no tan formalizada como los trabajadores asalariados propiamente dichos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahora cuando aborde una de las estrategias también voy a mencionar un caso que es muy, muy característico y muy difundido en la región, y que también, bueno, de alguna manera explica las limitaciones que encuentra el impuesto para fortalecerse. Entonces, claro, con ese panorama, nosotros tratamos de resumir en seis estrategias cómo podría ser un enfoque global e integral para abordar esta problemática. Las menciono brevemente: digitalización y tecnología para mejorar el control tributario, cooperación internacional, entendiendo que para abordar la evasión y para reducir el incumplimiento, lógicamente hay que adoptar no solo un enfoque doméstico o nacional, sino también expandir el control tributario más allá de las fronteras de los países, y allí el intercambio de información, las iniciativas que se han fortalecido durante los últimos años son vitales para que la administración tributaria pueda avanzar en el control y, sobre todo, tener información de cada uno de los contribuyentes, sobre todo los que tienen rentas y activos en el extranjero. Luego, y esto era lo que mencionaba, la tendencia a implementar regímenes simplificados para pequeños contribuyentes o para trabajadores independientes. Programas de regularización que sabemos que tienen sus inconvenientes, sobre todo en la conciencia tributaria de los mismos contribuyentes, pero de alguna manera sí pueden ser instrumentados de una manera tal de generar la información necesaria como para fortalecer el control y también para mejorar la estructura del impuesto hacia adelante. Las herramientas para facilitar el cumplimiento voluntario permite avanzar en dos canales paralelos. Por un lado,
el control y la fiscalización, pero al mismo tiempo facilitar el cumplimiento para los contribuyentes. Y por último, y acá sí quisiera de alguna manera reconciliar las dos visiones. En general decimos política tributaria es la administración tributaria en América Latina. Bueno, yo diría que ni una ni otra, es decir, ni la administración tributaria, aún la más eficiente del mundo, puede resolver los problemas que hacen que el impuesto a la renta no tenga la recaudación o no genere la recaudación en países desarrollados, ni la política tributaria por sí sola puede resolver todos los problemas. Sin una administración tributaria eficiente y coordinada con la normativa, no de ninguna manera puede resolver estos desafíos. Saludamos de manera especial a nuestro director general, que tendrá la responsabilidad de ser el primer usuario formal de este nuevo dispositivo que viene a eficientizar el servicio y pues la conexión de los contribuyentes y ciudadanos con esta Dirección General de Impuestos Internos, el chatbot Digi. En esta herramienta tenemos una información en línea. Hay gente que está a una distancia bastante importante de nosotros, sin embargo cumple con los impuestos. Entonces quiere decir que vamos avanzando, lo importante es que estamos avanzando. Como parte de nuestra transformación digital, hemos implementado un chatbot basado en inteligencia artificial generativa y procesamiento de un lenguaje natural, lo que nos permite brindar respuesta en tiempo real y con mayor precisión. Este chatbot no limita la atención humana, la potencia, facilitando a nuestros contribuyentes y ciudadanos acceso a consultas 24/7. Con esta implementación buscamos simplificar el modelo de asistencia que actualmente presentamos a nuestros usuarios. Este avance no solo es un componente tecnológico, es un componente estratégico. Estamos apostando a brindar un servicio de calidad y eficiente incluso en entornos digitales. Llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar el contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores, en nuestro espacio en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo y será hasta una próxima entrega con más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.